Bueno, ¿cómo le fue con la tarea asignada el sábado y que puse en Slack respecto de los ejercicios? Vi que subieron, pero ¿qué fue lo que más le costó a la hora de hacer los ejercicios? Por ejemplo, este de mostrar reversa. Este me interesaría muchísimo que veamos, el de obtener máximo. Cuénteme. A mí me costó pensar el de obtener máximo. Sí, ¿no? De hecho, ese es el más, de todos estos que están acá, el que me parece pero muy interesante es este, el de obtener máximo, ¿sí? Eh, Porque este es el que introduce el concepto bien de divide y vencerás en recursividad, ¿sí? Que esa técnica de divide and conquer en recursividad lo vamos a ver en grandes algoritmos, como son el quicksort y como son el merge sort, que son dos de los algoritmos más importantes de ordenamiento. ¿Sí? Quicksort está en todas las librerías de todos los lenguajes de programación y el merge sort, no sé, es la forma por la cual se ordenan en todos los sistemas de base de datos casi, o al menos en los códigos fuentes que yo vi de base de datos se utiliza mucho el merge sort. Y son algoritmos que tienen un planteo recursivo, ¿sí? Y utilizan una técnica divide and conquer. Así que me gustaría que arranquemos con ese, si es que, y bueno, que es el que más costó tal vez, y después repasamos los otros. Costaba mucho sacarse de la cabeza el no poder usar un for. Claro, Era como todas las soluciones que yo por lo menos al menos pensaba era con un for en la cabeza o un while. claro, Y si eso alguien, claro, una función costaba. recursiva como poner un for y un while no está mal, digo, está mal, es como ya, Claro, sí, de hecho pedía que no lo usemos. claro, pedía que no. Después hay otros que son de combinatoria, que son recursivos y tienen force, ¿eh? Así que ojo, por eso digo que recursividad rompe la cabeza totalmente. Pero estos eran sin force. Eh, entonces vamos a hacer el de obtener máximo. Ahí mientras estoy preparando el IDE oficial que utilizamos, voy a ir pasando a... Bien, supongamos, como se trata de implementar un algoritmo, por más que es recursivo y bueno, sabemos que es muy complicado, eh, vamos bien bottom up. Vamos a arrancar con un ejemplo. Tengo un vector que tiene los siguientes números. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, Bien, tengo el siguiente vector. Y yo quiero obtener el máximo, ¿sí? Quiero obtener el máximo de este vector. Bien. Bien, a ver, este vector, analicémoslo bien a este vector. ¿Cuántas, de qué tamaño es? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el tamaño de este vector. Bien. Y este sería un ejemplo chiquito. Después vamos a querer generalizar nuestro algoritmo de obtener máximo para un vector de tamaño n. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué formas tenemos de obtener el máximo? Una es recorrerlo todo,
ir guardando un máximo candidato. Esto es como avanzar desde el comienzo hasta el final y buscar el máximo, ¿no? Ese es un algoritmo posible para ese. ¿Alguien no se le ocurre ahora o ahora mismo otro algoritmo para obtener el máximo? O sea, me van a pasar el índice, ese vector, me van a pasar el índice de comienzo 0 y el índice de comienzo 7, ¿sí? En este caso. Y en este otro caso me van a pasar ese vector, el índice de comienzo 0 y el tamaño n, ¿no? n-1 sería, porque es el índice. Acá tenemos los dos ejemplos, ¿sí? A ver, anímense a pensar otro algoritmo, describir otro algoritmo que no sea recorrerlo secuencialmente. Y no hace falta que lo hagan en bajo nivel, de decir, en vez de hacer un for, no, piensen en una idea, una solución distinta. Escucho el micrófono, abro el chat, creo que hay algo en el chat. A ver, Lucas está poniendo algo en el chat, vamos a poner el chat. Vamos a habilitar todo, a ver la tecnología. Ponemos chat acá. Ponemos Slack. Dije, no, Slack no. Este planteo acá sería el pizarrón y tenemos el chat. A ver, vamos de vuelta a la pregunta de ahora. Esto es para todos. No importa que Bien. sea recursivo todavía la estrategia, pero estoy preguntando si a alguien se le ocurre alguna estrategia o algún algoritmo distinto para obtener el máximo que no sea tener que ir recorriendo, hacer un for desde 0 hasta 7 y guardar el máximo, ¿no? Otro se les ocurre. Mm, ¿Cómo? Con un while, pero que es básicamente lo mismo, ¿no? Claro. podría quizás dividirse, no sé, me imagino, tiro la Dividir. idea, Vamos. dividir el vector en dos, no sé, por Vamos. ejemplo, Bien. del 900 al 10.000 creo que es, y evaluar ese vectorcito. Bien. Y después el ¿Bien? otro. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, Me la imagino algo estrategia del así. compañero, voy a activar una cámara acá y es la siguiente. La estrategia del compañero es, ¿ven mi mano? A ver, voy a apagar la luz. ¿Me ven mejor ahí en la cámara? A ver, para que yo lo tengo chico. Sí, sí. El compañero dice lo siguiente, tengo un vector. A ver, acá. ¿Sí? Acá está mi vector. ¿Sí? El compañero dice, el problema de obtener el máximo podría ser resuelto de la siguiente forma. Buscar el máximo en la primera mitad del vector, buscar el máximo en la segunda mitad del vector Y después evaluar, claro. y evaluar cuál de los dos es el máximo, y ese es el máximo, ¿no? Ujú. Y las mitades estarían dadas por estos índices, ¿no? O sea, Índice comienzo y final. claro, pongo IC y fin, ¿no? Entonces, lo que dice el compañero es lo siguiente. Int máximo primer mitad y acá se las arreglan para buscar el máximo de la primer mitad. Luego buscamos el máximo de la segunda mitad. Bien. Y acá se las arreglan para buscar el máximo de la segunda mitad.
Finalmente, el máximo que hay que devolver es el mayor de estos dos. Acá podemos meter un ternario, ¿no? Si máximo primer mitad es mayor que máximo segunda mitad, devolvemos el máximo de primer mitad. Luego devolvemos el máximo de la segunda mitad. Acá hay una estrategia que, o sea, que funcionaría siempre y cuando pueda encontrar el máximo de la primera mitad y el máximo de la segunda mitad. ¿Bien? Pero es una estrategia distinta. ¿Se animan a ver cómo se resuelve esto con recursividad? ¿Quieren que les dé un changüí de tiempo? Bueno, sí. Va, yo me animo. Porque fíjense, acá tiene una función que obtiene el máximo. Yo si le pasaría a la primera mitad, me devolvería el máximo y lo asigno acá. Y acá le pasaría a la segunda mitad y me devolvería el máximo. Y después ya está. Obviamente después tendría que buscar la condición de corte. ¿Cuál sería el caso base? Vamos más en profundidad. Así terminamos de analizarlo. ¿Cuál sería el caso base para buscar el máximo en un vector? Imagino que el elemento próximo sea... No, perdón. Próximo no hay próximo. No, por eso sí. Pensá lo siguiente, tenés una función que te obtiene el máximo de un vector. Y la pregunta es, ¿cuál es el caso base para obtener el máximo? Es decir, el caso base es aquel que te va a devolver un valor. ¿Cuándo se puede devolver un valor tranquilamente? En la primera posición del vector. O sea, que el caso base sea el primero y después lo van haciendo. Vos pensá de vuelta la función, te pasan un vector y te dan un índice de comienzo y un índice de fin. ¿Cuál sería el caso base? Entiendo cuando se obtiene el máximo. Ahí es cuando se devuelve la información. O se refiere a cada instancia. Si es cada instancia, cuando se encuentra el mayor de las dos posiciones, del primer y segundo vector. O de lo que se esté Está comparando. acá, ok, este es un caso base, ¿no? O sea, ya tengo el máximo de la primera mitad, el máximo de la segunda mitad, listo. Este caso base ya lo tenemos. Ahora nos está faltando un caso base, porque acá va a haber recursividad, ¿no? Que corte los otros casos. Cuando el índice comienzo y fin sean iguales, Eso es muy poderoso. ¿Y qué significa cuando el índice de comienzo y el índice de fin son iguales? que hay una sola posición. Que me están preguntando el máximo para un vector de tamaño, o sea, que solamente tengo que evaluar un elemento. ¿Sí? Entonces, ese sí sería el caso base y es la respuesta. Entonces acá devolveríamos, obviamente, que cuando me preguntan el máximo, bien, entonces ya está. Ahora faltaría que piensen la recursividad para esto que tenemos acá. Y después vamos a reflexionar dos cosas muy importantes. Una es, ¿por qué esto es divide and conquer recursivo? Y lo segundo que vamos a reflexionar es ese concepto de invariantes, para ver que no haya bugs en lo que hagan. ¿Sí? Pero acá ya casi lo tenemos. Si quieren lo paso en el chat, esto que está acá. O sea, faltaría acá hacer las llamadas recursivas con los índices correspondientes para que se cumpla la invariante de que voy a obtener el máximo de la primera mitad y el máximo de la segunda mitad. ¿Bien? Vamos a dar un rato para esto porque esto, de vuelta, en recursividad, como lo más importante es romperse el coco, ¿sí? Es como que no... Para aprender recursividad hay que... No es que queremos aprender cómo hacer algunos ejercicios recursivos, sino que queremos aprender el modelo de pensamiento recursivo. Eso es lo difícil. Estamos en eso hoy y el sábado. Así que bueno, tómense el tiempo que necesiten para cerrar este ejercicio. Hagan un programita de prueba y después lo vamos compartiendo
en Slack, a medida que van terminando, suben solamente la implementación de obtener máximo, ¿sí? Y lo van poniendo en el canal de Slack. Bien, ¿les parece? Pero quiero que implementen esta estrategia que estuvimos conversando. ¿Ok? Joya. Ok. Bien. Bueno, Bueno, esto está muy lento. Bueno, espero que les esté dando más tiempo esta lentitud. Bueno, vamos a empezar a ver el que acaba, para que subí hace unos minutos, Lucas. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. sí. Bueno, vamos a ver el que subió Lucas. Vamos a analizarlo bien en detalle. Lucas dice que no está seguro que funciona. Vamos a verlo, a ver. Bien, vamos a analizar lo que hizo Lucas. Lo ponemos aquí. Tuki tuki. Vamos a ponerlo que se lea bien. Bueno, ¿lo llegan a ver bien? ¿Se ve bien todo? Sí, sí. Bueno, Sí, se ve bien. empezamos. Bueno, Lucas implementó el algoritmo que discutimos, ¿no? Esta es una función que se llama obtener máximo. Acá está la variable que va a guardar el máximo y acá está el return de eso que se devuelve. Eso es un buen comienzo cuando alguien tiene que hacer funciones recursivas que devuelven un valor. No olvidarse que tiene que haber un return, porque sucede que en los exámenes se ve que se olvidan el return. Así que es muy bueno lo que hizo Lucas. ¿Sí? Declarar una variable máximo, acá va a estar el máximo. Bien. Y identificó dos casos posibles, que fueron los que conversamos. Uno es un caso en el cual me están pidiendo que busquen el máximo, ya sea en un rango de 1, ya sea acá, o acá, o acá. Es decir, que eso va a pasar cuando el índice de comienzo sea igual al índice de fin. Es decir, que si en algún momento alguien me está preguntando, che, dame el máximo para un tamaño de 1, índice de comienzo igual a índice de fin, listo, no hay otra que el máximo es ese. Y ese lo tiene identificado como el caso base, y es el caso base que va a utilizar este algoritmo para resolver todo lo demás, ¿sí? Luego, Lucas dijo, bueno, voy a implementar la estrategia máximo primer mitad, máximo segunda mitad, voy a obtener ese máximo. Obviamente lo voy a hacer recursivamente. ¿Por qué? Porque esta función me devuelve el máximo dado un índice de comienzo y un índice de fin. Entonces, Lucas dijo lo siguiente. Su intención acá es mandar la primer mitad del vector, desde índice de comienzo hasta la mitad, y su intención acá es mandar la segunda mitad del vector.
luego de que llama a obtener máximo va a obtener el máximo, no hay ningún problema. ¿Sí? Calcula el máximo siendo el mayor de la primera mitad o el menor, ¿sí? O setea bien el máximo. Esa es la estrategia que discutimos, ¿sí? Esta es la implementación de Lucas. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque Lucas pensó, entiendo, para llamar a la función obtener máximo tengo que buscar el índice de la mitad, llamar a la función con la primera mitad y luego llamarla de vuelta con la segunda mitad. Bien. Hasta acá con la idea por arriba que implementó Lucas. Quiero todas las preguntas. O todo lo que les haga ruido. Es el momento. Yo lo venía planteando igual, Ujú. pero acá por lo que no me cierra quizás es cómo va evaluando cada elemento del vector. Si nunca avanzás en uno o... Ujú. Bien. Es buena la pregunta, ¿no? Si quieren lo hacemos por un ejemplo más chiquito. Acá la respuesta está en lo que habíamos hecho en el pizarrón el sábado, que es ir viendo las llamadas al stack. Bien. Ok. Entonces, vamos a hacer de cuenta lo siguiente, que tenemos un vector chiquito de 3 elementos para poder terminar el ejemplo rápidamente, ¿no? Y entonces llamamos a máximo obtenido, llamamos a obtener máximo y le pasamos el vector y le decimos que queremos ir de 0 hasta 2. ¿Bien? Porque estos son los índices. Índice de comienzo es el 0 y el índice de fin es el 2. Y acá esperaríamos obtener el 900. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí. Sí. Bien. Hagamos de cuenta que la implementación no tiene bugs, ¿sí? Y vamos a hacer como el stack trace de eso. O sea, vamos a hacer el paso a paso de qué es lo que sucede acá. ¿Sí? Voy a traer algo nuevo. A ver si puedo poner esto un poquito. A ver si me deja. Ahí está. A ver si estemos bien cómodos. Es muy importante estar muy cómodos. A ver, eso ahí. Ok. Bien. Y vamos a ver las llamadas a la función. Estamos en la línea 9. Se llama obtener máximo. Voy a abreviar obtener máximo OM. ¿Sí? Se llama obtener máximo, se pasa el vector y se manda las variables 0, 2. Bien. Esta es la primera llamada, ¿sí? Podemos dibujar acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era como donde el pan lactal, eso en la bolsa, el stack, que habíamos llamado el stack de llamadas, la pila de llamadas que se van apilando? Bien, se llama esta función y esta función se pone abajo de todo en el stack. Es la primera llamada que se hace. Obtener máximo 0,2. Bien, entonces viene a la línea 15, luego va a la línea 16 y viene a la línea 17 con esto. Pregunta, ¿índice de comienzo es igual a índice de fin? No. Bien, entonces viene acá el else. Y acá se apilan las llamadas de vuelta. ¿Sí? Se llama, se calcula el índice de la mitad, ahora vamos a ver si está bien o mal, etcétera. Y se llama a obtener máximo. ¿Con qué valores se llama obtener máximo? La segunda vez. Estamos en la línea 21. 0, 1. 0. Comienzo, IC sería Claro, 0 y el índice mitad 1. 1. Bien. Bien. 0, 1. Bien. Y luego se llama acá. Bien. Ahora, cuando se llama este de acá, ¿qué deberíamos poner en el stack? ¿La llamada que viene acá o trabajar? Vamos de vuelta. Esperen un segundito porque
Estamos haciendo el seguimiento paso a paso. Estábamos en la línea 21 y en la línea 21 pone en el stack esta llamada. ¿Qué debería suceder ahora en el stack? Deberíamos poner en el stack la llamada a la línea 22 de acá, o deberíamos hacer otra cosa, es la pregunta de Lesao. Deberíamos usar de no obtener máximo, ¿no? Exacto, se llama obtener máximo y se viene acá a la línea 16 y me pregunta, ¿índice de comienzo es igual al índice de fin? No, no es igual, ¿no? No. Bien, entonces viene acá. Bien, y ahora se vuelve a calcular el índice de la mitad. Vamos a suponer que lo calcula bien, ¿no? Porque ahora lo que me estaría preguntando es lo siguiente. Quiero obtener el máximo entre estos dos elementos. Bien. Como quiero obtener el máximo entre esos dos elementos, me llama con el índice 0 y 1. Bien. Entonces estoy en la línea 20, me calcula el índice de la mitad, etcétera, y me va a calcular acá, vamos a suponer que me calcula el 0, de hecho va a calcular 0 acá. 1 dividido 2 es 0,5, me termina redondeando a piso 0, y ahora tengo esta función. Bien. Que se quedó en la línea 21. Entonces ahora se vuelve a llamar acá a la función. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos índice de comienzo es igual a índice de fin. Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué va a devolver la función? Esta función, esta llamada termina devolviendo 900. ¿No? Porque me da el valor en la posición S. Bien, entonces ya se resolvió la línea 21 de este stack que estaba acá. Ahora se llama con la segunda mitad. Bien, la segunda, entonces ya tiene como máximo primera mitad 900. Bien, y llama al stack con la otra mitad. La otra mitad, ¿cuál sería? De 2 a 2, creo. Sí. La otra mitad sería, a ver. No, de 1 a 2. Porque va a usar índice mitad, que es 1. Claro. No, en la línea 14 dijimos que índice mitad era 2. Ya devuelve, estamos en este contexto. Acá nos perdimos. 0, 1, ¿no? Entonces ya, Sí. bien. Entonces, de la otra mitad sería 2 a 2, ¿no? Bien. Ujú. Bien. Esto ya salió del stack. Terminó devolviendo un 900. Este 900 se lo había dado a la variable de acá, ¿no? Que era máximo primer mitad. Le asigna 900. Y esto ya salió del stack. ¡Puc! Se limpió. Y ahora estamos con 2, 2. Y me va a dar el 70. Bien. Entonces esto termina devolviendo 70 porque cae acá. Y esto, como devuelve el 70, listo, se muere el scope de esto. Y ahora tengo el máximo segunda mitad 70. Bien. Entonces ya tengo estos dos valores y ahora me va a devolver el máximo. Esto me termina devolviendo el máximo entre estos dos, que es 900. Bien. Entonces acá se pudo resolver el máximo de la primera. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Es como que acá hicimos el seguimiento, ¿no? De cómo se van apilando las llamadas. Y las primeras que se terminan resolviendo son las de tamaño 1. Bien. Cuando tengo las de tamaño 1, tuk, tuk, ya comparo entre dos elementos y ya devuelvo ese valor. Es como que el objetivo es comparar dos números con otra estrategia. Aquí. Ahora vamos a los bugs. Vamos a los bugs. Vamos a las invariantes. En alto nivel, más o menos están convencidos que esto funciona. Lo de recién fue para discutir la estrategia
recursiva que se basa en resolver el caso base, un caso en el cual hay un tamaño 1. Bien, cuando se obtiene un máximo ahí, se puede comparar. Y cuando ya se resolvieron varios casos de tamaño 1, bueno, significa que ya se resolvió un caso en el cual el rango era mayor a tamaño 1. Porque se entiende, ¿no? El problema acá, cómo se fue dividiendo en problemas independientes. De hecho, Sí, justamente sí. el algoritmo es eso, es como que tengo un vector. El problema de obtener el máximo en un vector es igual a obtener el máximo de la primera mitad, obtener el máximo de la segunda mitad. Y esos dos problemas son independientes entre sí. Entonces, como son independientes, se puede hacer estas llamadas para que se... ¿sí? Y entonces busco el problema más simple, que es el de tamaño 1, caso base. Bien. Bien. Bien, ahora vamos a identificar las invariantes del algoritmo. ¿Se acuerdan que charlamos en la primera clase y en la segunda clase el concepto de invariante de un algoritmo? Bien. La invariante de un algoritmo es aquello que se debe cumplir siempre, ¿no? Vamos a identificar las grandes invariantes de este algoritmo y ver si se cumplen siempre y solucionar los bugs que tienen, porque hay bugs acá, obviamente, ¿no? A ver, ejemplos de invariante para este algoritmo. ¿Quién me puede identificar algunas invariantes útiles? Dice mitad. Profe, disculpe, ¿podría volver a aclarar la definición de invariante? No me acuerdo exactamente Sí, un ejemplo de invariante en general. bien, un ejemplo sería lo siguiente. Vamos a ponerlo con este de acá. Acá hay una variable que se llama índice de la mitad. Bien. Y la invariante sería que, dada un índice de comienzo y un índice de fin, esta variable siempre tiene que apuntar a la mitad, o a una mitad posible. Bien. Entonces la invariante acá sería la siguiente. Esta variable siempre apunta a la mitad, dado un índice de comienzo y un índice de fin. ¿Esa invariante se cumple? Es decir, esta fórmula ¿cumple el cálculo de la mitad para todos los casos? Vimos que iba modificándose a medida que iba entrando. Así que no. Claro, pero para un índice de comienzo y un índice de fin dado, ¿no? No es que apunte a la mitad del vector siempre, sino que dado un índice de comienzo, suponete lo Ah, siguiente. perdón. Sí, 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 sí. Claro, Sí, sí, suponete que ya me di cuenta. claro, yo quiero saber el máximo de este subvector. Ujú. Bien, ¿cómo debería llamar a esta función? Le paso el vector entero, ¿qué índice de comienzo le tendría que pasar? El 1. Bien, ¿y qué índice de fin? El 3. Bien, ¿y cuál tendría que ser el índice de la mitad? Debería ser el 2. Bien, entonces vamos a ver eso, si se cumple para ese caso. Es decir, para obtener ese máximo, yo pasaría como índices el 1 y el 3 y esperaría que el índice de la mitad sea igual al 2. Ujú. Y la cuenta me da eso, a ver, índice de comienzo más índice de fin, El 4 4. dividido 2, 2. Bien, zafamos, ¿no?
Ujú. Bien, ahora hagamos este caso. Supongamos que yo lo llamo para este otro de acá. Bien. Índice de comienzo para preguntar el máximo de esto, ¿qué debería pasar? 3 más 3. 5 de queda. El 3. Y el 5. Bien, entonces yo diría de 3 y el 5. Y esperaría como índice de la mitad El 4. el 4. Bien, veamos. Índice de comienzo 3 más índice de fin. Bien, me está dando, ¿eh? Pareciera que está todo bien acá, ¿eh? Claro, el tema es cuando agarramos por ahí elementos pares, ¿no? Claro, vamos con un elemento impar, a ver algo que rompa eso. A ver. Perdón, no quise decir elementos, sino índices. Claro, supongamos este de acá, a ver. Acá sería 0, 1, 2, 3. Bien. 3 y 6. 3, 4, 5, 6, ¿no? Ujú. Del 3 al 6. Bien, vamos a hacer este caso. 3, índice de comienzo, 6, índice de fin. Y yo esperaría como índice de la mitad 0, 1, 2, 3, 0, 3. Yo esperaría el 4, ¿no? Sí. Sí, sí. Si haces 9 dividido 2, 4,5. Si te lo redondea a piso, bueno, lo va a buscar a 4 también. 0, 1, 2, 3, 4. Bien. 4, es cierto, pero a ver. Bien, está perfecto esto, Bien. ¿no? Claro, Está bien. cumpliría. Ujú. El valiente acá se cumple para todos los casos. Bien. Bien. Si alguien hacía algo como índice de fin menos índice de comienzo, ese caso no iba a estar bien, ¿eh? Porque a veces ese es el error típico, ¿no? Hacer fin menos comienzo y listo, que eso me dé. Eso te da únicamente cuando el índice de comienzo es 0. Pero esta sería como la fórmula, ¿no? O sea, la fórmula general sería la siguiente. Índice de comienzo más la distancia, que sería índice de fin, menos índice de comienzo dividido 2. Y si haces la distributiva de esto, te termina dando esta fórmula de acá, que está bien. Índice de comienzo más índice de fin, todo eso dividido 2. Bien. Entonces tenemos estas dos fórmulas que son equivalentes. ¿La ven? Bien. Sí, sí. Bien. Esta fórmula tiene un caso de bug. Después lo vamos a ver cuando veamos búsqueda binaria. O sea, esto que está acá tiene un bug frente a la otra. ¿Saben cuál es el bug que hay o no acá? Se los cuento, re spoiler. A ver, o piensen, a ver, ¿cuándo me daría un bug acá? Es muy hijo de puta el bug, perdón la expresión. Es muy malo. Mm, Claro, es una suma. no. ¿Cómo puede haber un bug en una suma? Bueno, o sea, sumar un entero más
más un entero me va a dar un entero, ¿no? Un número entero. Bien. Ahora, en 6C++, los enteros tienen un máximo posible. ¿Qué pasa si la suma me termina dando un número que se va de rango? O sea, que no se puede representar. El máximo del entero. ¿Se acuerdan que lo habíamos deducido cuál era? Es decir, ¿qué pasa cuando hay un overflow? Overflow es cuando es un valor es mayor al máximo que puedo representar en un entero. Esta suma me termina dando 0 o algo no, o alguna basura. Bien. Entonces, por eso es que esta fórmula para obtener la mitad hay un problema, podría llegar a tener un overflow en algún caso, muy rebuscado, y en cambio esta no. ¿Por qué? Porque esta hace una resta, la divide por 2 y después suma eso. ¿Lo ven? Es como maldito el bug ese, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Bueno, cuando veamos el algoritmo de búsqueda binaria, que es el algoritmo de búsqueda más rápido que existe cuando un vector está ordenado, de hecho por ahí podemos hacerlo porque también se puede implementar recursivamente, se tiene que calcular el índice de la mitad. Bien. Y todos los papers que hacían todos los lenguajes de programación utilizaban esta fórmula y obviamente en todas las librerías se implementaba de esta forma, ¿sí? Pero tenía un bug. Entonces incluso lo tuvieron que sacar, no sé, en el 2007, no hace mucho tiempo, de librerías como la de Java, digamos. Por este caso, maldito caso de overflow, ¿sí? Cuando haces una suma y esto se fue de rango, esta suma te termina devolviendo un 0 cuando hay overflow. Bien, entonces no te devolvía el índice de la mitad. Bien, bueno, ahí nos detuvimos en eso porque implementaron bien el índice de la mitad. Bien, entonces esta invariante está bien cumplida para todos los casos, salvo para el del bug maldito. Después vamos a ver el paper del bug maldito y la lección aprendida es siempre chequear las invariantes de un algoritmo, que es lo que estamos tratando de buscar bugs mediante el chequeo de invariantes. Bien, ¿qué otra invariante tenemos acá y acá? En realidad es una invariante en esta llamada, ¿no? En estas dos llamadas. Lo que uno esperaría a la hora de buscar el máximo es mandar una mitad y mandar otra mitad. ¿Se cumple acá eso? Supongamos que yo tengo este vector que tiene 7 elementos, esperaría que se mande, a ver, 7, bueno, la primera mitad, esto, y luego como segunda mitad, esto de acá. ¿Se entiende que acá se está repitiendo un número en la llamada? Sí, sí. Entonces acá está faltando esto. Es decir, que la invariante que está faltando acá es, mi estrategia es llamar las dos mitades excluyentes, ¿sí? Para no comparar dos veces un mismo número, e incluso para avanzar el índice de la mitad en 1. Bien. Estaría bueno hacer un trace para ver cuáles son los casos bases que se van haciendo. Creo que se van, o sea, se deberían pasar todos los elementos del vector. Podríamos ver cómo se va comparando esto. De hecho, corrámoslo de esta forma
Y veamos, sería del 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Está corriendo cualquier cosa. Vamos a correr el que queremos hacer. De hecho, bueno, obtener máximo. Vamos a correrlo bien. Uy, qué lento que está esto. Bien, a ver, veamos. El primero que se termina devolviendo es el 900, calculo que será el que está acá en la mitad. Luego se termina devolviendo, si no me equivoco, la mitad del segundo vector, que es -1. Luego se termina devolviendo la mitad del segundo vector que está acá, luego el 900 de acá. Y fíjense que se pasan todos. Es decir, que el algoritmo no deja de ser orden n. ¿Lo ven? Pero es como que va a las mitades. Agarra las mitades las va y va comparando las mitades. Entonces, acá estaría bueno ver cuál es la primera comparación que se realiza. ¿Sí? De hecho, podríamos armar lo que se conoce como el Divide and Conquer Tree de esto, que es para ver cuáles son las primeras comparaciones que se van realizando. A ver, vamos a hacerlo, a ver. Cout, y tal vez podamos hacerlo por, bueno, medio lío me parece si lo hacemos. Porque estaría bueno ver por índices. Vamos a ver el Divide and Conquer Tree, o sea, lo que dije recién, lo vamos a ver más adelante, después de que veamos árboles. Y bueno, que es una herramienta bastante útil para analizar la naturaleza de estos problemas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la naturaleza de este problema? Es que es lo siguiente. La estrategia que utilizamos acá para obtener el máximo fue la de hacer problemas independientes y buscar el caso base de esos problemas independientes o los casos bases, hay veces que hay varios, ¿sí? Y como son independientes esos problemas, ¿qué quiere decir con independiente? Que el problema de buscar el máximo de la primera mitad es independiente del máximo de la segunda mitad. Luego que resolví esos dos problemas, puedo devolver el máximo comparando esos dos elementos. ¿Alguien puede ver la recursividad, el pensamiento recursivo en esta implementación? Entender cabalmente qué es lo que está pasando acá. ¿Los iluminó este ejercicio o no? Esa sería la pregunta, a ver, en lo que es recursividad. ¿Se siguen iluminados con este ejercicio? Qué pregunta que hago, ¿no? Pero, o sea, ¿les abrió un poco la cabeza a la recursividad o no?
De mi parte sí, igual no entiendo por qué. O sea, estamos a ver, no estaba haciendo el ejercicio de todos modos. Lo habíamos planteado muy parecido a esto, pero sin definir variables y no estaba saliendo. Claro. Bien, ok. No sé, a mí también me abrió un poco la cabeza. La había planteado muy similar, si no iba tan mal, con el pensamiento recursivo. Así que Bien, esto estuvo bueno. Ah, ah, ok. Bueno, vamos ahora pero a partirnos el cráneo, ¿sí? Ahora. bien. Bien. O sea, si recién era como... vamos a ver un ejercicio que es de combinatoria, un algoritmo que es de combinatoria, que se conoce como el problema de la mochila. No sé si lo conocen. No. Bien, vamos a utilizar algún recurso visual para ilustrarlo. Profe, no, es un comentario en general. A mí me está costando mucho encarar los ejercicios. No sé si mi base de la clase anterior no era buena, pero es como que en forma general, ¿cómo puedo empezar para encarar? Porque es como que me siento muy abrumada. Bien, No sé, es como que la forma que aprendí antes es como que no me sirvió de nada y siento como que tengo que reaprender. No sé cómo claro. explicarlo. Entiendo eso, ¿eh? Con los otros ejercicios pudiste llegar a plantearlos. Viste que habían varios de recursividad. Sí, sí, o sea, no llego a plantearlo. Es como que, no sé, como que se me pone la mente en blanco y no, es diferente la dinámica de esta materia a otras clases porque uno se guía ya sea por un libro o por la programación básica y esto como que me está superando un poco. Sí, no, yo creo que si ahora vemos Canapsac, vamos entonces vamos a hacer el de obtener sumatoria antes de ir a Canapsac. O sea, vamos con este primero. En general, ¿cuál sería su consejo como para, o sea, tengo un ejercicio, no importa, digamos este de recursividad, ¿qué es lo primero que me tengo que plantear para encararlo? Entonces vamos a encarar el de obtener sumatoria. ¿Sí? Vamos a verlo juntos. ¿Sí? Primero, para empezar, el sábado vos no viniste y me pediste material. Y te Sí, di, porque fue, o sea, recursividad es tema nuevo, absolutamente nuevo. No importa la base que tengas, es sí, como, estuve viendo algunos ejemplos también en internet y también los estuve viendo, pero es bien. como que no sé, o sea, no sé si solo a mí me pasa, como veo que No, los otros no. compañeros Lo que vos decís están muy... me lo han dicho muchas veces. Así que me interesa justamente dar con ejercicios que desbloqueen eso. ¿Sí? Pero bueno, sucede que en particular con recursividad no hay chances, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, ha- había que ver si no pudiste venir a clase, ver las grabaciones del tema y en todo caso ir a la bibliografía del Goyanes Aguilar, que era lo que había recomendado. Eh, pero bueno, vamos a hacerlo desde cero, con este ejercicio, que es obtener la sumatoria hasta 100. ¿Sí? Esto es, me dan un número, vamos a plantearlo desde acá abajo. Sumatoria hasta 100, sumatoria, le voy a llamar a la variable y voy a llamar a obtener sumatoria hasta 100. Y yo quiero obtener la sumatoria desde el
desde el 90 hasta 100. ¿Sí? O sea, si esto lo hiciéramos de forma iterativa, bien, yo necesitaría arrancar desde el comienzo, una variable i que arranque desde el comienzo, mientras i sea menor o igual que 100, porque quiero ir hasta 100, incremento la variable i. Esto sería como la implementación iterativa, para primero entender si se entiende la función. Y a sumatoria, hago sumatoria más i. Así sería, ¿no? Más o menos una forma de forma iterativa. A ver, tengo dudas Sí. si va, ¿no? Por ejemplo, en los números del 90 al 100, bien, serían 90 más 91, más 92, más 93, más 94, más 95. Hagamos algo más chiquito, ¿no? Mejor. Hagamos los números del 98 al 100. ¿Sí? Esto esperaría que me devuelva 98 más 99 más 100. ¿Sí? ¿Esto da 297 o estoy mal? Sí, 297. 297. Bien. Bien, entonces vamos a ver si obtenemos ese número. Sacamos este de acá. Y vamos a plantear este ejercicio. Vamos primero. Cuidado que el return te quedó con 0. Ok, sí, no pasa nada, el return. Ok, pero no sé por qué no mostró la sumatoria. Claro, porque te quedó en 0 y no... De la línea 14. Sí. Sí, perdón. Ahí va. Gracias. Sumatoria. Bien. No, y no me dio, ¿eh? Cometimos un error en la suma manual. A ver. Ah, porque la sumatoria arranca en 0. Bien. Acá cometimos un error iterativo, ¿no? Bien. O sea, inicialmente 0. Y le voy sumando los números. Ahora trataremos de escribirlo más claro para ver el bug que metimos. 297, ahí estamos, ¿no? A ver, vamos a ver si nos quedó bien. Sumatoria. Sería lo mismo si hiciéramos más igual acá, ¿no? También. Ya podemos agrandarlos. Arranca en 0 y le voy sumando los números desde el comienzo hasta 100. Y ahí tengo la sumatoria. A ver, veamos. Vamos a ver si lo tenemos. Bien. Y si yo entiendo, la consulta así en general sería lo siguiente. Este ejercicio ustedes lo podrían hacer de forma iterativa, sin ningún problema, ¿no? Hasta acá vamos, una vez que se entiende qué era lo que pedía la función, corregir el bug que nos pasa a todos. Con eso vamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Y ahora el planteo sería cómo resolver este ejercicio utilizando el modelo de programación recursivo.
que es muy difícil eso ¿por qué? Porque ustedes están acostumbrados al modelo de pensamiento iterativo en el cual se avanza, hay un for, hay un while, existe el concepto de siguiente, y ahora el modelo recursivo es distinto, es como que te dice, mira, pensá una estrategia recursiva primero, definí una estrategia recursiva. ¿Cómo sería una estrategia recursiva? Bueno, sería una estrategia en la cual existe un caso base, que es un caso que vos aislás y separás, ¿sí? Y luego de ese caso base, haces llamadas recursivas hasta que se llega a ese caso base. Luego utilizás el valor del caso base y vas dando la solución. O sea, vas haciendo un modelo en el cual la implementación, la definición de la implementación tiene una llamada a sí mismo. Es como, es súper, es distinto a todo. Es como que no hay chance que no es agarrar los ejercicios básicos, que es factorial, Fibonacci. En el caso de factorial y Fibonacci, hay una definición recursiva del problema y simplemente es implementarlo. Y ahora acá el desafío sería pensar una definición recursiva para obtener la sumatoria. ¿Cómo podría ser esa definición recursiva? Enunciada en voz alta. ¿Cómo podría obtener la sumatoria dado el comienzo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que ya vieron el de Fibonacci y el de factorial. ¿Alguien de los que lo hizo, alguien podría decir en voz alta cuál sería la estrategia recursiva? Así como yo hice la del vector, que era para obtener el máximo de un vector, puedo obtener el máximo de la primera mitad, luego el máximo de la segunda mitad, comparar, el máximo que devuelvo es el máximo. Y ahí hay una definición recursiva. ¿Por qué? Porque cuando dije obtener el máximo de la primera mitad, me estoy llamando a mí mismo. Es como que estoy utilizando eso que dijimos prohibido, que es una definición que para definirse se nombra a sí mismo de vuelta. ¿Cuál sería la definición recursiva para obtener la sumatoria hasta 100? ¿Cómo sería esa definición enunciada con una estrategia recursiva? A ver los que la hicieron. ¿Quién hicieron este ejercicio? ¿Quiénes lo pudieron hacer? Yo pude hacerlo. Bien, honestamente, así sobre todo para la compañera. ¿Pensaste una estrategia recursiva o empezaste a probar a lo loco? No, empecé como estamos empezando acá, con un iterativo. Ajá. De hecho, también me sirvió para hacer validaciones. De hecho, Eso también lo ahí hay mencionan un por los buen dos. tip que es el siguiente. Hacer el ejercicio de Fibonacci factorial de forma iterativa. Bien. Bien, una vez que tenemos la forma iterativa, ¿cómo llegaste a tu implementación recursiva? ¿Pensaste en la estrategia? O sea, luego de que hiciste esta implementación parecida o como fuera, Sí, sí, sí. ¿qué fue lo que pensaste? Pensé primero en lo que es la condición de corte o el caso base, que bueno, es sencillo, que sería digamos que la sumatoria no se vaya de 100. Ujú. Y luego implementé lo que me pareció lo que es la sumatoria, que sería el comienzo más obtener sumatoria, y a ese comienzo le suma 1. Ajá. Y así lo fui, y así se resolvió. Lo resolví, perdón. Bien, o sea, eso es lo difícil. Es como cómo pensar la estrategia recursiva.
Fíjate, la Sí. estrategia recursiva, si yo tuviera que enunciar la estrategia que pensaría, sería esta. Sería la sumatoria hasta 100. Ujú. Voy a poner así. Así en mayúscula, así se ve. La sumatoria hasta 100 es igual al comienzo, ¿sí? Que es el número que tengo ahora, más obtener la sumatoria hasta 100 de los números que vienen. De los números que vienen son comienzo más 1. ¿Sí? Esta sería como la definición recursiva, Claro, sí. ¿no? Es como que esa es la estrategia recursiva que es necesario desprender para hacer una implementación recursiva. No se puede hacer una implementación recursiva si primero no se pensó una estrategia recursiva. Pensar una estrategia recursiva es lo más difícil, porque justamente nuestro modelo de pensamiento es iterativo. Todos los algoritmos que venimos implementando son iterativos. Bien. Entonces, veamos qué es lo que tengo acá. Tengo la siguiente estrategia recursiva. La sumatoria hasta 100 es igual a este número que me dieron en el comienzo, más hacer la sumatoria de los números siguientes. Justamente lo que se hace acá, ¿no? En la primera iteración se pone sumatoria con el comienzo y luego se hace la sumatoria de los siguientes. Está expresado acá de manera recursiva. Profe, entonces la estrategia sería como como que no importan los parámetros, siempre A ver, me como que hay un salto de fe en eso, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Vos estás implementando una función que te hace la sumatoria hasta 100. Bueno, usala. Es como, mientras estás implementando, usala para mostrar tu estrategia. Bien. Es como que acá hay un salto de fe en llamar a una función que estás haciendo y que ya te lo resuelve, ¿no? Pero bueno, claro. luego, esto sería como una forma de comenzar la implementación. Luego está el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver ahora? Encontrar el caso base o el corte. Claro, encontrar el caso base o el corte. Esto es, ¿por qué? Porque si yo dejara esto así como está, esto se llama infinitamente y mi programa explota en tiempo de ejecución. Me dice Stack Overflow o algo por el estilo. Es como que, che, tenés acá algo que no termina nunca. Entonces necesito identificar el caso base. Bien, que el caso base es cuando... ¿cuál sería el caso base acá? De hecho, fíjense que está acá, ¿no? Claro, que Sí. comienzo no se pase de 100. Claro, que comienzo no O se que pase llegue de hasta 100. 100. O sea... Bien, entonces, en ese caso base, cuando... Vamos a hacerlo así. Y va a estar bueno. Es decir, que cuando llego a comienzo es igual a 100, ¿cuál sería este caso base? Comienzo es igual a 100. Cuando por comienzo te... A obtener sumatoria Con 100, claro. hasta 100 con 100. ¿Qué debería devolver esta función? 0. Porque yo quería sumar los números del 100 hasta el 100. Entonces, esto debería devolver 100. Ah, ok. Bien. Entonces, si comienzo es igual a 100, devolvemos 100. Caso contrario,
De hecho, vamos a dejar esto prolijo, como había hecho un compañero en la implementación anterior. Esta es una función que devuelve un entero. Listo. Ese entero la sumatoria hasta 100. Listo, acá tengo la sumatoria hasta 100, por ahora es 0. Bien, si comienzo es igual a 100, entonces la sumatoria hasta 100 tiene que ser 100. Luego, si comienzo no es igual a 100, entonces acá viene la estrategia recursiva. Bien. Comienzo es igual a obtener la sumatoria de los que vienen y ahora podemos devolver nuestra sumatoria hasta 100. Bien, hasta acá estamos. Como que, fíjense, el key de la cuestión acá, o sea, lo más importante fue entender esta línea de código, ¿no? Que en esta línea de código está la estrategia recursiva. Bien. Después, ¿qué va haciendo? Le suma el valor de la variable comienzo con lo que devolvió allá, con el 100. O sea, supongamos que se llama a esta función recursiva obtener sumatoria hasta 100, se llama desde el 98, como teníamos recién. ¿Qué es lo primero que se resuelve? Porque va hasta el fondo, ¿no? ¿Se acuerdan que se van apilando las llamadas, no? O sea, digamos, lo primero el primer stack que vamos a ver, ¿te referís? Sí, Lo vamos a ver con el valor 100. exacto. Es decir, que la primera vez termina devolviendo un 100. Bien, la segunda vez, ¿qué termina haciendo? Te suma el 100 con el 99. Te Exactamente. devuelve 199. 99 con el 100. Bien. La tercera, ¿qué termina haciendo? También la suma con el 98, digamos. 98, ¿a qué le suma? A 199. Exacto. Creo que es lo que retorna, sí. Y ahí se acabó, ¿no? Sí. Es como que tu condición de else pasaría a ser un for, algo así. Va a estar ahí adentro hasta que el comienzo no llegue a 100. Vamos a hacerlo, para que lo vean todos, vamos a hacer la posta, vamos a hacer el seguimiento línea por línea de... Primero vamos a llamar a nuestra función recursiva, voy a comentar esto, a ver, obtener sumatoria hasta 100 iterativa, le pongo a esta función, así nos queda. Y acá vamos a llamar en nuestro main a nuestra recursiva que nos debería dar el número que habíamos dicho, que ya lo borramos. 297. 297 nos debería devolver esto, ¿no? Sí. Bien. Entonces, este programa debería mostrarnos 297 con nuestra implementación recursiva. Bien. Perfecto. Entonces, lo logramos. Bien. Ahora, la gran pregunta es cómo es que se resuelve eso, ¿no? Es realmente, ok, profe, creo que entendí un poco la estrategia recursiva. Ese es el primer problema que tiene el estudiante, ¿no? Que es pensar una estrategia recursiva. El segundo problema que se van a enfrentar es entender por qué es que esto al final de cuentas termina funcionando, ¿no? Está bien, puedo pensar la estrategia recursiva, que es para obtener la sumatoria desde un número hasta 100, sumo ese número más la sumatoria de los siguientes. Esa es la estrategia recursiva que alguien podría, o sea, primero, bueno, brillantemente se nos tendría que ocurrir, eso es lo que más cuesta. Bueno, y luego la pregunta es,
por qué esto termina funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo que vimos el sábado, ¿no? Vimos cómo son las llamadas al stack. ¿A qué llamamos stack? Bueno, cuando este programa se ejecuta, se le da una porción de memoria para que haga uso del programa en ejecución. Esa porción de memoria que se da, el programa en ejecución la utiliza como un stack. ¿Qué es un stack? Una pila de cosas, donde apila las instrucciones que ejecuta. Esta es la primera instrucción. ¿Por qué? Porque el programa se ejecuta, ¿sí? El programa en ejecución se llama a la función raíz, que es el main. Acá hay una instrucción que está en la pila, en la cima de la pila, que es la primera que se pone para ejecutar. Esta llama una función, entonces se llama el stack de acá. Eso lo vamos a ver bien en detalle de vuelta cuando veamos punteros a lo que es el stack. Pero bueno, luego se llama esta función. Es decir, que la primera llamada, vamos a hacerlo de vuelta eso. Así nos queda bien. ¿Qué está diciendo el profesor acá? El profesor está diciendo que cuando un programa entra en ejecución, se le da un espacio, un contenedor, una heladera, una estantería, ¿sí? Donde el programa va a apilar las instrucciones que va a ejecutar. Eso se llama stack, que significa pila en español, y que esa pila se tiene que ver como apilar cosas. Donde cuando uno apila cosas, en la cima de la pila está lo próximo que quiere resolver. ¿Bien? Entonces, lo primero que se apila es la llamada a main. Tuki. Pum, línea 32. Bien. Ahora, dentro del main empieza a ejecutarte esto de acá. Bien. Main va a tener que devolver un valor, porque es una función entera. Bien. Ok, para devolver ese valor se van apilando varias instrucciones, que son las que vienen acá. Bien. Vamos a minimizar esto. Vamos a hacerlo bien explícito. Bien, se apiló el main. Este main está acá. La pila lo único que tiene por ahora es el main, ¿no? Bien, ahora se llama a obtener sumatoria hasta 100 con el número 98. Entonces, lo segundo que se apila es obtener sumatoria. ¿Sí? Lo estoy abreviando. Lo voy a poner tal cual como está acá. Ya está. Entonces, así nos queda súper completo el ejemplo. Llamamos a obtener sumatoria hasta 100 y lo llamamos con el 98. Este es lo segundo que está apilado en el stack. Bien, ahora, antes de apilar la instrucción 34 que hace un cout de sumatoria y la 37 que termina devolviendo un 0, se tiene que resolver esto, lo que está en la cima de la pila. Por eso es que se llama pila. Es como que cuando vos tenés una pila de tareas, arrancás resolviendo lo que está arriba de todo. Que tiene sentido, que es lo que pasa con el programa en ejecución. No te va a devolver 0 hasta que no resuelva todo lo que implica la función obtener sumatoria hasta 100. Entonces vamos a ver obtener sumatoria hasta 100. Todo lo que tiene que resolver. Se llama con la variable 98. Bien, viene línea 22, apila esa instrucción, la desapila, ya fue. Se fija, 98 es igual a 100, no. Como no es igual a 100, viene la línea 26, que la línea 26 termina llamando obtener sumatoria hasta 100 con comienzo más 1. Entonces, en nuestra pila nos quedamos acá en la línea 26 y se apiló una nueva llamada a obtener sumatoria ahora con 99. Bien, entonces se llama la función obtener sumatoria 99, se apiló. Listo.
no va a avanzar con la línea 27 de esta llamada hasta que no resuelva lo que está en la cima de la pila, que es obtener sumatoria con 99. Viene acá, línea 23, 99 es igual a 100, no. Bien, como no es igual a 100, viene acá y ahora se llama de vuelta, se vuelve a apilar en una llamada, pero ahora sí con 100. Bien. Ahora, como acá viene el 100, sí se puede resolver esto, ¿no? Se llama, viene acá, bien, comienzo, que es 100, ¿es igual a 100? Sí. Entonces, esto termina devolviendo 100. Esta pila que se llamó con 100, la cima de la pila ya termina devolviendo 100. Listo, se saca de la pila y me devolvió 100. El obtener sumatoria con el valor 99 se había quedado en la línea 26. Llamó a obtener sumatoria con valor 100. Entonces, lo que termina pasando acá es lo que había dicho el compañero. Puede ejecutar ahora la línea 26. La línea 26 es hacer 99 más la llamada que se resolvió y que devolvió 100. Entonces tenemos 199. Upa. Bien, entonces 199 viene acá y termina devolviendo ese valor, 199. Entonces esto ya se puede sacar de la pila y ahora tengo el obtener sumatoria con 98 que está en la línea 26, que hace 98 más 199. Bien, y esto ya se puede resolver y esto termina dando el valor que esperábamos. ¿Sí? Entonces el main ya tiene el valor calculado de sumatoria, lo muestra por pantalla y después termina devolviendo 0. Se acabó la pila, tuki. Se acabó el programa en ejecución, no hay más en la pila y terminó devolviendo el valor. ¿Se entendió un poquito más ahora los problemas relacionados a la implementación de algoritmos recursivos? Por un lado, hay que pensar una estrategia recursiva. Eso es lo más complicado. Por otro lado, hay que entender cómo se implementa una estrategia recursiva, cómo se resuelve en este modelo de pilas, ¿no? Entonces, por eso es que recursividad es complicado, ¿no? Es como que es pensar una forma de solucionar el problema absolutamente distinta a cómo se venía haciendo y además entender el modelo de pila, ¿sí? De recursión. Entonces, como que obviamente que lo de la materia anterior, al estar frente a un tema completamente nuevo, no tengo chance más que hacer el ejercicio y experimentar, ¿no? Es como que no hay vuelta atrás. Les hago una pregunta del demonio con este ejercicio que tenemos acá, obtener sumatoria hasta 100. ¿Cómo podemos hacer que yo quiero obtener la sumatoria hasta 100 y le paso el 101? Bien. ¿Yo qué esperaría acá? Que esto me devuelva 0. No se puede sumar nada. Y creo que este programa va a flotar por el aire, ¿no? Sí, por la condición de corte. Exacto. Te va a sumar infinitas veces. Nunca va a llegar a 100. Acá, y acá se quedó ejecutando y murió, y por ahí la máquina virtual se murió, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Modificar la condición de corte. O agregar una condición de corte más, ¿no? Porque estas son correctas. También. Bien, ¿cómo modificaríamos esto? A ver, Nancy, ¿te animás a modificar esto? No sé si está Nancy ahí.
Sí estoy, profe, ya me explotó la cabeza solo comprendiendo. Bien, ¿cómo podríamos modificar esto para que me funcione para este caso, en el cual quieren obtener la sumatoria hasta 100 y me pasan un parámetro que supera ya 100, la función debería devolver 0 para ese caso? Acá teníamos este dado caso base, O que sea, es, necesito que se detenga. claro, bien, ¿qué if sería para que se detenga eso? ¿Qué caso es ese? Me está pasando un número que es mayor a 100. Me explotó la cabeza, ¿no? Con lo anterior. No, profe, no. Bien, lo voy a dejar ahí y así después lo buscas. Bien, el resto también. Lo vamos a subir esto que tenemos acá, lo voy a subir al canal de recursividad. Pero es como, Ok. lo subo así. Bien. Después, Nancy, mañana a la mañana o mañana a la tarde o en algún momento volvés y lo resolvés a ese de ahí. Pero se entendió que este tema en particular es rompecabezas. ¿Sí? Es como... eh, es así, es como que no hay vuelta, es como... Pero todos los ejercicios se pueden hacer de forma recursiva, se pueden replantear de forma No. recursiva. ¿Qué algoritmos alguien podría implementar de forma recursiva? Esa pregunta les hago a ustedes. Recuerden que algoritmo es una solución a un problema. ¿Qué algoritmos alguien puede implementar de forma recursiva? La pregunta es muy buena. Nancy dice, todos los algoritmos que yo conozco, que hice y con los cuales resolví ejercicios, ¿los puedo hacer recursivos a todos? Eso es lo que pregunta Nancy. Es una muy buena pregunta, es la mejor pregunta de recursividad que pueden hacer. No habíamos dicho que la cantidad de repeticiones no tenía que ser muchas, de miles, o No, tenía que ser... ese tip no va. Ese es el tip de cuándo sí, cuándo no hacer recursividad en la vida real, ¿no? Eso. Ah, está bien. Acá la pregunta es, todos los ejercicios que yo hice anteriormente, ¿los puedo hacer recursivos? O sea, ¿podría hacer una implementación recursiva? O de otra forma formulada la pregunta es, ¿todos los algoritmos que existen se pueden hacer recursivos? Vayan a la definición de algoritmo. Ahí. Recordemos que un algoritmo es una forma de resolver un problema. ¿Cuándo un algoritmo termina con una implementación recursiva? Y cuando resuelve el problema, evidentemente. De forma recursiva. Cuando existe una estrategia recursiva. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica sucede que hay soluciones que su manera más simple y más natural es recursiva. Entonces, en esos, el algoritmo que uno implementa lo hace recursivo, pero si vos hiciste un algoritmo iterativo, ese algoritmo, o sea, la pregunta es esta, es como que este algoritmo es distinto a este que hicimos acá. O sea, este es iterativo, este tiene eh, es distinto a este de acá, son distintas estrategias.
acá la estrategia es arrancar desde el comienzo, ir haciendo la sumatoria. Es iterativa la estrategia. Este es otro algoritmo distinto al de arriba que tiene una definición recursiva. Entonces, únicamente podemos hacer implementaciones recursivas cuando tenemos una definición recursiva de ese algoritmo, cuando pensamos ese algoritmo de forma recursiva. Esa sería como la respuesta. ¿Se entendió? Y es muy interesante porque es como pone a prueba qué tanto entendí yo el concepto de algoritmo y qué tanto entendí ahora esa característica que tienen los algoritmos de que existen, para un problema existen distintos algoritmos. Entonces, acá el problema es el mismo. El problema es obtener la sumatoria hasta 100. Los algoritmos acá son distintos. Uno es pensado una iteración desde 0 hasta n y este es una implementación recursiva en el cual la solución está enunciada de forma recursiva. Es como obtener la sumatoria del 0 hasta el 100 es sumar el primer elemento más la sumatoria de los siguientes. Es distinto a lo que vemos acá. Es distinto. Bien. Ya que es un tema tan complicado, ya sé que estamos fuera de horario, arrancamos tarde hoy. Hagamos el de mostrar de reversa una cadena de caracteres. Que era otro ejercicio. ¿Sí? Hagamos primero la implementación iterativa. Si yo quisiera mostrar de reversa esto, buscaría el índice del final, ¿sí? Haría un for. Desde el 0. Mientras no termine la cadena termina en /0, espero que eso lo sepan, por favor. Bien. Y simplemente a índice final le voy asignando el último, no sé, ya está. Cuando llegue al /0 se lo asigno. Y luego lo mostraría de reversa. Arrancaría desde el índice del final. Mientras ese índice sea mayor o igual que 0, lo decremento. Y mostraría carácter por carácter. ¿No? Y acá estaría mostrando, creo, de reversa una cadena de caracteres. Vamos a probarlo. Y voy a mandar la cadena de caracteres sol. Y esperaría verlos, ¿no? Bien, acá no hubo problemas, hay un warning, no me importa el warning. Creo que no hay bugs. A ver, tenemos un error de compilación, quiero decir. ¿Dónde está? No lo veo. ¿En la línea? Ah, está de acá. Bien.
Bien. Bueno, acá tenemos un super bug a altas horas de la noche para nuestra implementación iterativa. ¿Me ayudan a ver dónde está el bug? Acá seteé índice final con el último. Arranco desde el final. Muestro el texto. Incremento I. Me da miedo esto, ¿eh? A ver, error de nuevo. Creo que no muestra nada por pantalla. Ah, capaz que no estamos haciendo la llamada a la función. O se estará haciendo la llamada a la sumatoria de 100 con algo que no anda. Ah, sí, estaba sucediendo eso. El error era que obtener sumatoria hasta 100 no cumple la precondición, ¿viste? Llamando con 101, ¿no? Entonces, ahí estaba el error. Era que obtener sumatoria hasta 100 lo estábamos llamando todavía. Vamos a ver ahora el de reversa. Bien, ahí muestra de reversa. Bien. Ahora, el ejercicio tenía, además, un índice de comienzo. ¿Qué significa el índice de comienzo? Que es desde dónde o hasta dónde hay que mostrar de reversa. ¿Sí? Por ejemplo, para mostrar sol acá entero, yo esperaría que arranque desde el 0, me muestre desde el primer carácter todos de reversa. O si no me muestre desde soli, desde el segundo carácter. Vamos a hacer la prueba de todos. Desde acá o desde acá para que se entienda. O desde acá o desde acá. Y vamos a poner 0, 1, 2, 3. Tendría que ser hasta 3. Este ya no cumpliría la precondición. Otro caso que deberíamos sacarlo después para complicar el ejercicio. Pero entonces queremos mostrar de reversa. Vamos a poner un salto de línea porque si no vamos a entender bien qué es lo que tiene que hacer la función. Entonces, primera estrategia para hacer los ejercicios recursivos. Y bueno, primero pienso una implementación iterativa, ¿sí? A la hora de pensar una implementación iterativa no estoy haciendo más que entender bien el problema, entender bien una solución. Vamos a ver que esto no funcione. Entonces, a ver, entendamos. Hilo sería mostrar de reversa todos. De acá sería hilo. Bien. Se entendió, ¿no? La firma de la función y el objetivo, ¿no? Todo esto era para ilustrar eso. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Ahora viene lo más complicado del universo. ¿Qué es lo más complicado del universo? Dijimos en recursividad. Y frente a la pregunta de la compañera, ¿se puede implementar todo recursivo? ¿Esto lo puedo hacer recursivo? Este es un algoritmo distinto, iterativo. Yo ahora debería pensar un algoritmo de naturaleza recursiva. Entonces debería poder enunciar cómo resolver este problema. ¿Alguien podría decir en voz alta la estrategia recursiva para hacer esto? ¿O la que pensó?
o la que reflexionó con la implementación que tiene, o la que se le ocurre ahora para implementar esto. Porque vi que varios no varios, pero subieron una resolución. Sería lo mismo que las anteriores. Ok. O sea, ¿Y cómo una sería condición, la estrategia recursiva? En voz alta. una condición inicial Ujú. y después se llama recursivamente y se quedaría ahí hasta que se cumpla la condición y después se muestra. Ok. Bien. A mí me gustaría poner eso como... A ver, voy a tratar de llevar eso de manera más didáctica. ¿Sí? Lo que esperaríamos es lo siguiente. Yo quiero mostrar de reversa un texto a partir de este índice. Entonces yo podría hacer un cout del texto en esta posición. ¿No? Acá estoy mostrando una letra. Bien, ¿cuándo debería mostrar esta letra? Es decir, ¿cuándo debería mostrar la letra esta? Vamos al ejemplo. Al final de todo. Primero, Claro, creo que ya entiendo cómo funciona. exactamente. Cuando, más que al final de todo, es cuando ya mostré de reversa todo lo que viene. Claro, es como que se va cargando el stack del principio hasta el final y vas después haciendo un cout del. O sea, Cuando llega al final. exactamente, yo debería mostrar esa letra una vez que mostré de reversa todo lo que estaba después. O sea, todo lo que estaba después es llamar a esta función recursiva más 1. Entonces, veamos lo que tengo acá. Acá está la estrategia recursiva, acá está la genialidad, lo importante del ejercicio. Es, yo te muestro a vos, que sos el primer carácter, una vez que mostré de reversa todo lo que viene después. Bien, cuando termino acá, cuando esto es igual a barra 0, ¿no? O sea, mientras esto sea distinto de barra 0, utilizo esa estrategia. ¿Bien? Sí, con este ejemplo se entiende más claro. Claro, pero es como, fíjense que, o sea, de vuelta, reflexiones sobre recursividad. Lo importante de recursividad y de este tema es porque ustedes en la vida laboral nunca van a implementar funciones recursivas. Eso es lo que charlamos la clase anterior. Yo hace 14 años que laburo en la industria y nunca vi una implementación recursiva de un compañero. O sea, o alguien que se ponga a hacer, o incluso si alguien está haciendo una función recursiva, viene alguien y le pega un sopapo, ¿sí? Y le dice salí de acá, o sea. Entonces, ¿por qué vemos recursividad? Es la gran pregunta. Porque es un modelo de pensamiento para resolver problemas, y el escenario que sucede siempre en el laburo es resolver problemas, y mientras más modelos tenemos de abstracción para encarar problemas, somos mejores programadores, ¿sí? Por eso es que vemos matemática y física. Ahí se ven abstracciones zarpadas, modelos que nos hacen pensar bien, y a veces una solución se puede pensar de forma recursiva rápidamente y decir, esto hay que hacerlo así. La solución es esta. ¿Por qué? Porque enunciarla recursivamente, llegué rápido a la solución. Listo. Ok, pero te voy a hacer una implementación iterativa porque vimos en la clase anterior cuáles eran los tips para recursividad. ¿Por qué? Porque el stack se va llenando por cada iteración. Y eso es memoria. Entonces yo únicamente puedo hacer implementaciones recursivas cuando sé que el stack no va a crecer. Cuando mi implementación es más elegante también. Bien, cuando se cumplen esas cosas, bueno, ahí sí podemos hacer
una implementación recursiva para un reactor nuclear, ¿sí? Porque no va a explotar todo en el aire, no vamos a volar Chernobyl, ¿sí? Únicamente si el stack está controlado, que no va a crecer al infinito, como pasa con Fibonacci o con factorial, cuando me piden calcular Fibonacci de 80, ¿sí? Bien, por favor, recursividad, síganlo viendo, agarren el libro Goyanés Aguilar, ven, es un español que explica mejor que yo todo, está en español el libro, lo leen, a ver cómo me cuenta, lo va a implementar en otro lenguaje que es Pascal, pero la idea te la describe, hacela en C++, la idea que te está ahí. No es tan, no pasa, o aprende Pascal si querés, pero es como que lo importante es la idea, la estrategia y cómo implementar esa estrategia. Bien. Y el sábado vamos a ver un algoritmo grandioso, recursivo, pero que requiere que ustedes tengan entrenado el pensamiento recursivo, ¿sí? Y además vamos a ver cómo poder implementar Fibonacci recursivo y sin que se coma el stack, ¿sí? También. Que eso es programación dinámica. Así que bueno, esos dos temas avanzados los dejamos para el sábado y espero que hoy grabamos la clase, que sea que bueno, ayude mucho a introducir el pensamiento recursivo, la importancia de eso, y que sepan que no hay otra que agarrar ejercicios y hacerlos todos, y practicar, y ante una parálisis de no sé cómo arrancar el ejercicio, simplemente hacer algo que explote, entender por qué explota, corregirlo para que no explote, interactuar, hagan, practiquen, y bueno, tienen estos ejercicios. Busquen en internet ejercicios recursivos, busquen en la bibliografía del Goyanés Aguilar, pero por cierto no van a ver más ejemplos. Los ejemplos después van siendo complicados, como el problema de la mochila o el de las torres de Hanoi, que son problemas, bueno, un poquito más complicados. Está bueno agarrar con estos problemas, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer la grabación. Gracias, profe. Gracias, Ángel. Gracias. Buenas noches.